Muy grave la denuncia que hace a esta hora la revelación de Noticias Caracol de la unidad investigativa sobre la forma en la que el gobierno del presidente Gustavo Petro básicamente le entregó en bandeja de plata la inteligencia del ejército y de la policía, suspendió órdenes de extradición, suspendió bombardeos, hizo todo lo que le pidió el Clan del Golfo mientras ese grupo criminal se expandía en estos 4 años por todo el país. Y después, ahí hay una frase que a mí me dejó, bueno, en fin. Juguemos a los congelados. Sí, señor, que la pronuncia Danilo Rueda, que fue comisionado de paz, el primer comisionado de paz de este gobierno. Eso primero. Segundo, la decisión, o sea, la solicitud que hace el Clan del Golfo de depurar las fuerzas militares a su antojo y que el presidente Petro lo hizo. La inteligencia, Felipe, la inteligencia del país que durante estos 4 años se dijo que la habían desmantelado, que habían desvalijado la inteligencia del país. Hoy por cuenta de este informe nos venimos a enterar que entregaron en bandeja de plata la cabeza de 35 generales y 3 de los más curtidos coroneles de inteligencia solo de la Policía Nacional. 35 generales por qué el presidente está en la lista del Golfo. 35 generales. No, esto le digo es... Bueno, no, es decir, ¿qué puede usted decir frente a este informe de Ricardo Calderón en Noticias Caracol? Pues es la prueba reina de todo lo que se había dicho que había pasado en la paz total. La verdad, la paz total fue un desastre en términos, bueno, de resultados ni qué decir, pero en términos de método, pues ahí queda la prueba. Es que era un gobierno que llegaba a, comillas, negociar, pero en realidad no negociaba nada, sino que entregaba y hacía todo tipo de concesiones unilaterales a los grupos armados, intentando tener de parte de ellos alguna respuesta generosa, que claro que no la iba a encontrar. Es que ahí estuvo el enorme error que algunos pueden atribuir a ingenuidad, otros a mala fe, lo que fuera, pero ahí estuvo el enorme error del gobierno del presidente Petro en relación con las negociaciones de paz, que es que creyó que haciendo este tipo de concesiones las organizaciones armadas entonces iban a estar dispuestas efectivamente a desmovilizarse y a entregar sus armas y a salirse de los negocios ilegales que administran, y por supuesto que no, eso no era ningún incentivo, eso solo servía para que pasara lo que pasó, que era su fortalecimiento, porque claro que si la fuerza pública concedía unas cosas tan grandes como las que estaba concediendo Danilo Rueda, prácticamente en la primera conversación, ¿no? Porque este tipo de cosas, por ejemplo, eso de los congelados que le llamó la atención a Felipe, los congelados es una expresión que se usa para hablar del cese del fuego bilateral, que es como, congelados es quedémonos donde estamos, pero el cese del fuego consiste en que ninguno ataca al otro y tal, pero ese es un tipo de eventuales concesiones que se hacen prácticamente al final de un proceso y no al comienzo como en este caso. Es realmente escandaloso lo que estamos oyendo. No, pero además, Héctor, que además del desorden, del desgreño, de lo pésimamente llevada de la paz total, yo creo que varias de las actuaciones pueden estar rayando con lo penal, con delitos. El hecho de prometer y de sacar del servicio a generales y a coroneles que le estaban siguiendo la pista a los delincuentes es al menos un hecho que debe estar en conocimiento de las autoridades. Suspender bombardeos, suspender extradiciones, debilitar la inteligencia, todo tipo de concesiones, concesiones que son posibles en el marco de un proceso y otras que no, por supuesto. Usted consultándoles a los bandidos a quienes hay que sacar de la inteligencia del ejército y de la policía. Claro, no, ese tipo de conversaciones, y yo creo que nunca se han tenido en la historia ya larga de procesos de conversaciones con organizaciones armadas en Colombia. Ahora, esa decisión claramente el gobierno Petro la estaba tomando pues por su lado, digamos, porque desgraciadamente yo creo que ese es parte de los enormes problemas que ha habido en materia de seguridad, pues lo que había era, cuando comenzó el gobierno del presidente Petro, una enorme desconfianza personal del presidente con la fuerza pública y con su cúpula, y claro que eso fue lo que expresó a lo largo de los 4 años, y por eso todo tipo de purgas y de salidas de generales, etcétera. Yo oí que el presidente electo estaba incluso pensando en la posibilidad de reintegrar a algunos miembros de esas fuerzas militares que habían sido sacados por Petro. Así es, imagínese usted, Álvaro, el escenario en el que usted, gobierno, termina pidiéndoles a los bandidos que le entreguen el listado de los generales y de los coroneles que les están siendo incómodos. Imagínese usted. Sí, no, pues uno entiende que a semanas del arranque del gobierno se quería darle impulso al proceso, entonces en esas conversaciones se trata de generar algo de confianza, y usaban las sospechas que tenía el gobierno sobre algunos miembros de las Fuerzas Armadas como moneda de cambio, pero pues la verdad es que... ¿Sospechas de qué, Álvaro? ¿De que cumplían con su deber? No, las sospechas que ha expresado el presidente de la República, y todos sabemos que el ministro de Defensa llegó allá sobre todo para buscar... Pues, visto lo que acaba de revelar Noticias Caracol, el ministro de Defensa llegó para debilitar la inteligencia, haciendo un favor a los bandidos. No, yo simplemente estoy diciendo que uno entiende que los primeros días puede tener esa intención, pero es verdaderamente escandaloso lo que se oye. Creer que el problema del conflicto es de no dar concesiones, sino de relación de fuerzas. Ahí lo que se ve es que ser un comisionado que no estaba preparado para semejante trabajo tan difícil, y que el resultado
es resultado de que esas negociaciones no se hicieron en una mesa plural, donde varios interlocutores se oyen, se controlan, quedan evidencias. Esto por allá un señor metido en un cambuche en el Urabá diciendo barbaridades es de una irresponsabilidad impresionante. Y uno entendería que como primera conversación pues era buscar un ambiente, pero pues si siguieron durante meses implementando todas esas ofertas exageradas y absurdas, pues va a ser muy complicado. Esto es lo dijo alguno antes, esta es la foto de por qué este proceso de paz total fue tan desastroso en la ejecución y en el resultado. Una vergüenza. Yo Álvaro, coincido con usted. Sin embargo, yo creo que más que desconocimiento de Danilo Rueda, aquí hay unos elementos que son mucho más graves y mucho más complicados. El hecho de que una persona que representa a un gobierno se atreva a ofrecer lo que él le ofreció al Clan del Golfo, sin ningún tipo de contraprestación, mover todo el aparato del Estado, decir que influía sobre el ministro de Defensa de esa época, que era Iván Velásquez, que a propósito tendría que dar una explicación, hoy flamante embajador en el Vaticano, el presidente de la República, y todo lo demás me parece que va mucho más allá de simplemente una persona que no estaba preparada. Aurelio, 7:42 minutos. Sí, precisamente a eso me iba a referir, Ricardo, al tema del ministro Iván Velásquez, que precisamente o que a la sazón lo propuso Iván Cepeda como candidato al pacto histórico para que Velásquez fuera quien dirigiera el Sistema Nacional Anticorrupción que Cepeda estaba proponiendo. No se entiende fácil, Ricardo, si la conversación que llevó a cabo Danilo Rueda con los jefes del Clan del Golfo, esa conversación se expresó evidentemente en destituciones de oficiales del ejército, de la policía y de la fuerza pública. Porque de ser cierto esto, sin lugar a dudas, Velásquez tiene también que entrar a aclarar por lo menos a la opinión que de esta conversación él conoció y que ejecutó en aras de un fin y un propósito, pues que iba por muy mal camino, que no podía retornarse a buenos réditos de paz para Colombia. 7:44, coincidiendo con este informe de Noticias Caracol, ya voy a darle la segunda parte que tiene que ver con otra grabación de otra reunión años después en este gobierno del exdirector de inteligencia Jorge Arturo Lemus con un ex narcotraficante y con un integrante de la UTL de la senadora María José Pizarro. Hay que decir dos cosas. Uno, que mañana, este jueves 25 de junio, empieza el tránsito de los miembros del Clan del Golfo hacia lo que llama el gobierno zonas de ubicación temporal. Es decir, el gobierno le sigue dando gabelas a este grupo. Por eso la oportunidad y la coyuntura de que se conozca este informe de Noticias Caracol hoy, un día antes de que eso ocurra. Lo otro es que mientras el presidente Petro sigue diciendo que él ha luchado de manera denodada en contra del narcotráfico y muestra cifras y muestra datos y señala que ha disminuido la producción de cocaína, la Universidad de Afite en Medellín lo está desmintiendo. Hoy, la cocaína superó al petróleo como el principal producto de exportación de Colombia. Héctor Santamaría. Pues es que, Ricardo, este estudio del Centro de Valor Público de la Universidad de AFI reveló que la producción y el tráfico de cocaína, además la exportación, llega a los cerca de 16.500 millones de dólares para las organizaciones criminales colombianas durante el 2024 y donde lógicamente están en primer lugar el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC, una cifra equivalente al 4,4% del Producto Interno Bruto y superior a los ingresos obtenidos por las exportaciones de petróleo, principal producto legal del país. La investigación elaborada por Santiago Tobón concluye que la economía de la cocaína en Colombia ya supera ampliamente a sectores tradicionales de exportación como el carbón, el oro, el café y representa aproximadamente 5 veces el tamaño de la economía del oro ilegal. Según el documento, las organizaciones criminales colombianas no solo obtienen ganancias por la producción de la droga, sino que se conservan la propiedad de parte de los cargamentos para las fronteras nacionales, especialmente con rutas hacia México, Europa y los Estados Unidos. Este estudio señaló que le permite capturar un valor promedio cercano a los $5.920 por kilogramo de cocaína, muy por encima de los precios de venta en origen. También, Ricardo, los investigadores estiman que Colombia produjo 3.001 toneladas de cocaína pura en el 2024, de las cuales 2.662 toneladas llegaron efectivamente al mercado internacional, y el cálculo toma de cuenta las incautaciones previas de exportación y el consumo interno que revelaron las propias autoridades. También, de acuerdo en el estudio, el precio de la calle de la cocaína en el exterior puede ser entre 10 o 15 veces superior al monto que reciben los grupos criminales en Colombia. Dentro del análisis también señaló que Norteamérica absorbe el 40% de la cocaína que se produce aquí en Colombia, Ricardo. Hablamos de este estudio de AFID, Paola, porque el principal grupo narcotraficante de Colombia es el Clan del Golfo. Y el Clan del Golfo se ha expandido en este gobierno, y el Clan del Golfo es al que le dio todas esas gabelas el gobierno de Gustavo Petro comenzando en septiembre del 22.
Sí, si hiciéramos un ranking de los mayores ganadores, estaría ahí el Clan del Golfo, como usted, digamos, como se hace en todos los años de las mayores empresas, las que más ganaron, los mejores empresarios, los mejores banqueros, tendríamos aquí al Clan del Golfo. Y efectivamente, Ricardo, esto está muy ligado con el precio del dólar, nos guste o no. Uno puede verlo por el lado, digamos, amable y decir, es que hay más confianza de cara al cambio de gobierno, pero es que este precio del dólar tiene mucho que ver con la cocaína, el boom de cocaína ahora superando las exportaciones de petróleo y todos esos dólares que entran al país. Creo que era Andrés Felipe Arias que habló en algún momento de la llamada enfermedad holandesa por concepto de esas exportaciones de cocaína. En cualquier caso, para unirle lo uno y lo otro, me quedo pensando y volviendo a lo del Clan del Golfo, que esa fue una de las cosas que jamás nos hablaron en la campaña pasada. Es decir, el presidente Gustavo Petro en campaña prometió cambios en la salud, se hicieron, cambios en las pensiones, se hicieron, cambios en la reforma laboral, se hicieron, pero nunca